Y ahora, pues ahora le pasamos la palabra a José Vicente, que como os comentábamos antes, nos va a dar otra visión, que es la visión desde equipo de gobierno, como partido que se ha abierto a la ciudadanía y sobre todo ha llevado a cabo de manera exitosa el tema de los presupuestos participativos. Pues nada, buenas tardes, noches. No soy el concejal de Participación Ciudadana, que tenemos un concejal específico de Participación Ciudadana, nuestra compañera Nieves, también de Izquierda Unida. Decir, yo soy José Vicente Pérez, Chencho, me gustaría que me llamaseis porque si no, no voy a lo mejor a volver en cabeza. Bueno, he de decir en primer lugar que en ASPE se ha conformado un equipo de gobierno mixto entre el Partido Socialista e Izquierda Unida después de las últimas elecciones del 2011, en donde tras 4 años de gobierno del Partido Popular, del 2007 al 2011, hubo unos resultados que depararon 8 concejales para el Partido Popular con mayoría simple, 8 concejales para el Partido Socialista, pero no tenían la mayoría simple, y 5 concejales de Izquierda Unida. Inicialmente, en el 2011, cuando las elecciones hubo cada uno de los partidos, no llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista, se votó a sí mismo y estuvo gobernando durante 6 meses el Partido Popular en solitario y con mayoría simple. Pero claro, 8 contra 13, prácticamente no pudimos sacar adelante ninguna de las propuestas. Durante 6 meses estuvimos discutiendo, conversando, llegando a un acuerdo con el Partido Socialista, y es posible llegar a acuerdos con el Partido Socialista, aunque parezca difícil, aunque en algunos sitios pues no se hayan podido llegar a acuerdos, digas en Extremadura, digas en otros sitios, pero bueno, siempre hay posibilidades, y lo que sí que nunca hay que perder los valores de la posición que se defiende, y yo creo que nuestra posición, la posición de Izquierda Unida, está clara. Nuestra referencia siempre ha sido y siempre debe ser nuestro programa electoral, es donde nosotros nos basamos en hacer un diagnóstico de lo que queremos para la población, y ahí es donde ya empieza la participación ciudadana. He hecho esta introducción porque la participación ciudadana no es cuando llegas al gobierno ni es cuando estás en la oposición. Ya tiene que ser en el programa que tú presentas para los vecinos. Ya tiene que ser en ese programa electoral en donde ya nos han dado las bases desde Madrid. ¿Qué es lo que puede ser? Pues ahí ya tiene que estar la participación ciudadana. ¿Cómo? Pues en toda esa experiencia que tenemos de haber tenido contactos con asociaciones, con clubes deportivos, con vecinos, con el propio ayuntamiento, con las dificultades que encontramos o con aquellas carencias que vemos que hay en esto, ahí ya entra la participación ciudadana. Y tenemos que abrirnos al pueblo, es decir, en ese programa electoral, quizá a lo mejor esto suena a discurso, pero si nosotros hemos pasado de tener un concejal durante 20 años a tener 2 del 2007 al 2011 y 5 del 2011 al 2015, ha sido precisamente porque nos hemos volcado en la calle, porque la gente nos ve como algo normal, no los bichos raros, rojos, comunistas, que trasnochados no dicen cosas que se puedan llevar a cabo. Nosotros, todo lo contrario, nosotros llevamos todo aquello que la gente demanda. Nuestro programa electoral estaba basado el 90% en propuestas de los colectivos con los que nos habíamos previamente reunido o que nos habían demandado. Quiere decir que nuestro programa es íntegramente, prácticamente, participación ciudadana. Y sí, hay algo ideológico, hay cosas ideológicas que nosotros siempre hemos defendido, como recuperación de servicios públicos, pero eso la gente como que no lo tiene. Ahora sí que lo tiene porque nosotros lo hemos demostrado que es así, pero no te lo exigen o no te lo dicen como que tiene que ser lo que intentaba decir. Algo que le diga, oiga, ¿por qué no se recuperan los servicios públicos? La gente no te lo dice. Lo que te dice la gente es, arréglame esto. Casi siempre son problemas muy puntuales, o de barrio, de calle, o incluso lo que le afectan a un solo vecino. Pero bueno, todo eso hay que conllevarlo al programa electoral. Eso lo digo porque inicialmente el programa electoral ya tiene que partir con la base de que tiene una gran participación ciudadana. Si no, el vecino no se va a sentir representado y no te va a apoyar. Si tú haces el programa entre 4 en la trastienda y tal, pues eso no le llega a nadie. Eso hay que sacarlo, inicialmente. Una vez que lo sacas y una vez que consigues un respaldo, pues entonces ya podemos empezar a trabajar. Nosotros allí sabíamos que no íbamos a tener mucho tiempo, porque cuando te quieres poner, nosotros empezamos en diciembre, noviembre, finales de noviembre, diciembre, ahora hace 3 años, sabíamos que teníamos 3 años y medio de trabajo,
En el pacto de gobierno del Partido Socialista nosotros dejamos claro que cada uno iba a poder hacer todo aquello que tuviese en su programa electoral, sin ninguna cortapisa. No había nada que no nos gustase en el Partido Socialista y ellos no había nada que no les gustase del programa de Izquierda Unida, con lo que cada uno en sus concejalías iba a poder trabajar ampliamente todo lo que estuviese contenido en el programa electoral. Aquello que excediese del programa electoral, pues habría que discutirlo, y lo hemos discutido y hemos llegado a acuerdos, no hemos tenido problemas prácticamente, excepto detalles, en ninguna de las cuestiones que se han planteado, ya digo, porque te van surgiendo temas o por sentencias que te vienen, o por reclamaciones, o por situaciones que te pueden presentar. Todo aquello que excede del programa electoral, porque hay que decir que el programa electoral es una base, no es algo rígido y que no te pueda salir. El programa electoral es algo abierto, tiene que ser algo que luego avance. No hemos tenido dificultad y ahora estamos en un 75-80% del programa de Izquierda Unida cumplido. Eso no es utopía, eso se puede realizar, pero se puede realizar, claro, si tienes el apoyo y si tienes ese acuerdo previo con este caso, nuestro socio, que a lo mejor en Crevillente sería con Compromís y el Partido Socialista, y aquí pues sería con aquellos partidos, digamos, más afines. Está claro que con el Partido Popular es muy difícil. Con eso, ¿qué llegamos? Pues llegamos a la participación ciudadana. Era uno de nuestros objetivos, no había prácticamente nada. Es verdad que el vecino en Aspe se podía, a través de un medio reglamento de orgánico interno, podía hacer una pregunta, pero nunca nadie en el Ayuntamiento de Aspe había podido preguntar en un pleno al alcalde o cualquier concejal cualquier situación que no veía en coherencia con la realidad bueno, que tenía dudas simplemente de qué es lo que se estaba gestionando o cómo se estaba haciendo. La concejala, en este caso del equipo de gobierno, pero bueno, la concejala en realidad pues, se puso a trabajar. ¿Y se puso a trabajar cómo? Pues viendo experiencias, decía Vicente. O sea, nadie tiene la verdad absoluta, ni nosotros ni nadie. Se vieron experiencias de otros ayuntamientos normalmente pues afines. Yo recuerdo que se estuvo preguntando con ayuntamientos donde había gobernado Izquierda Unida o estaba gobernando Izquierda Unida y que bueno, nos mandaron sus proyectos o sus reglamentos que tenían. En definitiva, no hay ni que casarse con nadie ni hay que descartar nada. Al final lo que mejor ves, lo adaptas a tu municipio y se hizo un reglamento de participación ciudadana. Un borrador, porque todo esto también tiene que tener participación ciudadana. O sea, tú no puedes hacer algo y decir al pueblo, aquí tenéis esto. No, se hizo. Este es un borrador y se ofreció. Los vecinos opinaron, se hicieron hasta 3 o 4 asambleas, esto durante el mes de mayo pasado, de elaborarse y después de que los técnicos depurasen qué es lo legal y qué es lo que se puede meter y lo que no se puede meter. Y tras esas reuniones se depuró aquello que los vecinos no veían claro o aquellos donde veían que la participación realmente no era tal, participación que va desde poder consultar a través de página web directamente, con solicitudes, intervenir físicamente en el pleno, no una pregunta por escrito como hay en algún ayuntamiento, así se puede ir una persona físicamente con su pregunta que previamente tiene que haber trasladado al ayuntamiento para que el concejal de turno, el alcalde, tenga la respuesta, porque no vale venir allí a intentar pillarle fuera de juego a nadie, sino decir, esto es lo que yo quiero preguntar, se pregunta con tiempo, se le concede la opción de intervenir en el pleno y una vez finalizado el pleno, esta persona interviene. Allí ya ha habido, y se aprobó en noviembre, 2 vecinos que han intervenido, que tenían sus preguntas sobre contribución, es decir, sobre los impuestos que se están pagando, y otro pues también en algo parecido, también sobre el IBI. Al final, bueno, vecinos que han querido preguntar sobre situaciones tal. Otro quiso preguntar sobre, ha hecho preguntas, el miércoles tuvimos el pleno, sobre medio ambiente, sobre unos vertidos que había tenido ayer en un río que tenemos. En definitiva, la posibilidad de que alguien diga cualquier cosa sin tener que ser concejal, ni de la oposición, ni del equipo de gobierno. Es un vecino particular y que no representaba nada más que a sí mismo. Y se le ha dicho. Este camino, como digo, en mayo hubo esas reuniones y luego ya hubo el procedimiento normal. Ya se pasa a la elaboración del documento definitivo, que se expone públicamente. El vecino que quiso no hubo ninguna reclamación. Bueno, hubiese podido haber alguna reclamación, se hubiese estudiado, al final se aprobó. Entró en vigor
en noviembre de este año y ya ha habido, ya digo, 2 intervenciones. Nosotros estamos contentos porque así das la opción de que un vecino que tenga cualquier duda no tenga que irse a un medio de comunicación o que se tenga que quedar con la duda. Al final, pues bueno, de lo que se trata es de que el vecino esté informado y contento con la gestión que se está haciendo. Esto en cuanto a participación ciudadana en sí. Bueno, luego, si acaso hay alguna pregunta, yo sin ningún problema, como más o menos conozco, aunque ya digo, no soy el concejal del área, pero dentro de mi conocimiento os lo informo. En cuanto al presupuesto participativo, digamos que tenemos más trayectoria todavía. Más trayectoria, ¿por qué? Porque fue uno de los objetivos principales que tuvimos cuando hicimos el pacto de gobierno con el Partido Socialista. Ya este es el tercer año que se va a hacer el presupuesto participativo. Se hizo en el 2012 para el 2013. Hay que tener en cuenta que cuando entramos a gobernar en diciembre del 2011 fue prácticamente imposible con ese presupuesto hacer algo participativo, o sea, dar participación a los vecinos para luego trasladar al presupuesto y poder tener un presupuesto para trabajar en el 2012 fue por tiempo imposible. Durante todo el 2012 se estuvo trabajando y al final se llegaron a 3 propuestas que tenían que entrar en vigor en el 2013. Las propuestas no tienen por qué ser solo económicas, es decir, los vecinos no tienen por qué proponer algo que sea gastar, puede ser simplemente de gestión. Allí, por ejemplo, se intentó, o los vecinos pretendían que se ampliase el horario de atención al vecino por parte del ayuntamiento y, de hecho, un día a la semana se consideró de ese colectivo, de esas asambleas que se iban realizando, que se abriese un día por la tarde a la semana. Esa fue una de las consideraciones y otras pues sí que fueron inversiones, pagar la mitad de una ambulancia, que no teníamos un servicio de ambulancia, de SAMU, y pues bueno, la mitad de la ambulancia que le costaba a la Cruz Roja se le abonó por parte de ese dinero que los vecinos dijeron que se realizase. Y también la adaptación de unos vestuarios para ser capacitados en las instalaciones deportivas en la piscina municipal. De un montón de propuestas, es decir, bueno, ese año, en el año 2013, se dijo ahí X dinero, quiero recordar que eran 60 o 70.000 euros, pero bueno, un montante económico. Entonces digo, bueno, este dinero en el que hay se priorizan las aportaciones de los vecinos. Las numerosas asambleas que fueron habiendo en distintos puntos de la población, no siempre lo hacemos, no siempre se convoca, se convoca en el mismo lugar para que los vecinos de distintos barrios vayan teniendo opción a participar, y cuando se reúnen todas esas propuestas, pues se priorizan. ¿Cómo? Pues en asambleas se van, digamos, puntuando cuál sería lo más interesante de todo eso, para que el ayuntamiento, cuando recibe todas esas propuestas, esas prioridades las vaya haciendo por orden hasta que haya un montante económico suficiente. Es decir, si quizás, por ejemplo, volviendo o trasladándonos un poco al año 2014, hubieron 200 propuestas. 200 propuestas, muchas no son económicas, pero otras muchas sí. Si se tuviesen que valorizar todas las propuestas, pues sería a lo mejor más que lo que tenemos de presupuesto. Entonces, bueno, se van priorizando y esas prioridades se van cumpliendo en base a lo que hay de presupuesto. Se intentan llevar a cabo, o si es algo económico, algo que se tiene que hacer presupuesto, pues se intenta llevar o hacer algo similar, o algo que puede llevar ahí para no gastar tanto dinero, pero bueno, se intenta cumplir lo posible. Si no se deja, pues para años sucesivos. Este año es el tercer año, y trasladándome un poco en el tiempo, 3 propuestas que ya se han cumplido: el abrir los miércoles por la tarde 2 horas, el comprar la ambulancia y los vestuarios adaptados ya están hechos, y durante el año 2014 pues ya se han hecho de esas 200 pues unas cuantas. No puedo decir exactamente cuántas, pero cada concejalía, pues en función de esas normalmente pequeñas cosas, pues se han ido asumiendo, y pues bueno, las que requerían inversión se han ido haciendo en base al presupuesto de cada una de las concejalías, y las que no requerían inversión pues inmediatamente se cumplían y se adaptaban a lo que los vecinos nos decían.
muchas cosas están también ya previstas dentro de la propia concejalía porque ha detectado ese uso. Es decir, pero eso no quita, o sea, al vecino lo que hay que decirle que gracias al vecino se ha asumido ese reto. Por ejemplo, yo me gustaría que hubiesen juegos infantiles en determinados espacios. Aunque tú ya lo tuvieses previsto, pues no, al vecino hay que decirle gracias a que usted lo ha previsto, pues yo lo he priorizado. Porque a lo mejor sí, yo lo tengo previsto, pero el vecino se tiene que sentir respaldado en las decisiones del ayuntamiento. O sea, no vale decir, bueno, si eso ya lo tenía previsto, como algunos nos dirían, de otros partidos, ¿no? Porque, no, es que eso ya lo tenía previsto. Yo he estado 4 años en la oposición, 4 años y medio en la oposición, y yo sé lo que es llevar una propuesta y decir, no, si eso ya lo teníamos previsto, sí, pero ¿dónde está el presupuesto? No, no está en el presupuesto, yo ya lo tenía aquí ya previsto. Ya, pues bueno, ya, usted póngalo en el presupuesto porque es algo que yo creo que es necesario. En fin, bueno, al vecino hay que hacerlo sentirse importante, y da lo mismo. Actualmente, las asambleas que se reúnen, hay una especie de equipo motor se llama, el equipo que está realizando los presupuestos participativos. Hay personas que han estado en la lista del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, pero es indiferente. O sea, ahí no se miran colores. Eso es importante, no importante, importantísimo. La concejala de Izquierda Unida tutela, pero en ningún momento dirige los pensamientos o las formas de actuar de ese grupo motor. Y son ellos los que convocan, son ellos los que hacen la forma de elección de las propuestas. Incluso hacen la cartelería o proponen la cartelería. El presupuesto no, porque el presupuesto es el que hay y es el que la concejalía marca. Pero quiero decir que cuanto menos intervencionismo haya desde la concejalía, mejor. O sea, cuanto más participen, es decir, cuanto más los vecinos tomen en cuenta de qué es lo que se está haciendo, mejor. Porque al final son ellos los que van a sentirse no sé cómo decirlo, protagonistas de que eso se lleve a cabo. Y son los que van a poder continuar. Si al final lo que se supone aquí es que el concejal va allí, suelta el discurso y que todo el mundo tiene que decir que sí o que no, y esto me gusta o no me gusta, eso está tutelado y al final está abocado al fracaso, porque la gente va a dejar de ir. O sea, va a decir, bueno, yo para que me digan aquí lo que tengo que hacer, no. Tiene que ser las iniciativas de la gente. Y la gente se tiene que renovar y hay que incentivar que cada vez haya más gente. Nosotros allí en ASPE estamos contentos de que cada vez hay más gente y que en las asambleas, pues, cada vez hay más participación y que se va generando. También es verdad que mucha gente participa en esas reuniones para intentar conseguir aquello que en su barrio, en su zona, ven que no existe, y que cuando eso se consigue, pues, digamos, pierden el interés. Bueno, hay que incentivarlos en que el pueblo no es solo su zona, su calle, su punto donde pueden tener interés, sino que es mucho más amplio, y que a lo mejor una idea que tiene otro vecino de otra zona, pues la puede aportar él. Todo eso, pues bueno, si estás abierto a que la gente te exponga sus problemas y sus cosas, y lo plasmas, yo creo que al final, pues bueno, se puede conseguir que haya un buen presupuesto participativo, es decir, que haya algo que sea interesante para el ayuntamiento. A todo esto el Partido Socialista ha colaborado ampliamente, ya digo, en las asambleas va personas del Partido Socialista, pero sin ánimo de tutela, sin ánimo de decir qué es lo que se tiene que hacer. Pues cada uno plantea sus cosas, su queja. Muchas cosas ya están en los programas electorales, no pasa nada, están en los programas, pero a lo mejor tú no le das prioridad como concejal, pero sí que el vecino te viene y te dice, pues sí, esto no es más importante, esto tú lo llevas, pero a mí me gustaría que se hiciese ya, no me lo dejes para dentro de 4 años. Entonces eso también hay que marcar un poco las pautas. Y bueno, un poco abierto. Nosotros este año hemos lanzado una campaña un poco agresiva en cuanto a presupuestos participativos, que es hacer propuestas en cartelería desmedidas. Es un poco como, no sé, aquí qué podría ser, quitar los pinos de la pinada para hacer, un parque de ocio, ¿no? Un parque recreativo. No,
la gente se te echa, oye, ¿cómo es que vais a hacer eso? No, son propuestas gancho, propuestas para que la gente diga, no, pues ven y participa y que eso no se haga. Es decir, es como si el ayuntamiento dijese, vamos a desecar aquí parte del mar. No, pero eso, ¿cómo? ¿Esto es tan loco o qué? No, es que lo que quiero es que vengan y des tus opciones. Aquí se ha dicho, por ejemplo, el Tarafa, que es un río pequeñísimo, no tiene nada que ver aquí con Segura, que no coge ni aquí, que sea navegable, pues bueno, eso es ilógico, ¿no? Pero bueno, la gente dice, oye, pero estáis locos o qué. No, es que lo que quiero es que tú vengas y des tu opinión. Eso no vale, pero yo quiero que me hagas esto otro. Entonces, bueno, hay que intentar llamar la atención al vecino para que al final participe y tome en cuenta todo lo que se está realizando en el ayuntamiento, o sea, hacerle participe. Y no hay que tener miedo, que los vecinos no son tontos y la gente va a dar cosas que a lo mejor son de interés particular, sí, pero también cosas que van a servir a la colectividad. Y sobre todo, pues bueno, muchas reuniones con asociaciones de vecinos, con asociaciones culturales, con asociaciones deportivas. Esa gente tiene mucho que aportar porque tiene dificultades para sus trabajos, su labor diaria. Y eso hay que llevarlo al ayuntamiento. Y yo no quiero hablar más, querida.